Bien, yo voy a cerrar hablando sobre el Roca más destacado, distinguido, como dijera recién Rosendo. Antes que nada, mi agradecimiento al Círculo Militar y al Instituto por la invitación para disertar, a todos los amigos que hoy nos acompañan y fundamentalmente a mi promoción que ha suspendido una cena y la ha trasladado aquí cerca para venir el Maya, y a los amigos del Grupo Bahía Blanca que también con el filo del tiempo también están presentes. Gracias a todos. Yo me voy a referir a Julio Argentino. Evidentemente es el más destacado de una familia destacada. De Julio Argentino podemos decir que fue militar desde su nacimiento hasta el final. Y siendo militar, no fue militarista. Y siendo un hombre de acción, fue un hombre de reflexión en la acción política. Y siendo un guerrero nato, fue un hombre que siempre apostó por la paz. En síntesis, un hombre completo y patriota. Yo me voy a referir a solamente un pequeño tramo de una vida tan destacada, que es la de su paso por la Guerra del Paraguay. Lógicamente voy a referirme rápidamente a su trayectoria hasta ese momento y luego cuáles son aquellas experiencias y cómo esta guerra lo graba a fuego y él después vuelca para el país y especialmente para las Fuerzas Armadas las experiencias que él recogió de esa guerra. Como todos ustedes saben, Julio Argentino nació en Tucumán, se educó en la primaria en un colegio común y luego una temprana vocación militar y un conjunto de circunstancias convergieron para que abrazara la carrera militar. Por tal motivo ingresó en el famoso Colegio Nacional o Colegio de Concepción de Uruguay, como se llamaba en aquella época, dirigido por el célebre profesor Larroque, centro de formación de la masa de la generación del 80 y donde había una sección militar que suplía la ausencia de un colegio militar en la época. Esta sección militar daba la formación técnico-profesional militar a los jóvenes que abrazaban esa profesión en ese momento. Esta época es donde Roca recibe una educación sistematizada y aquí es un alumno muy distinguido y de aquí nace su afición por la lectura de los clásicos, las ordenanzas de Perea, el Quijote, Vidas paralelas de Plutarco y otros más que sería largo enumerar. Lecturas que continuó a lo largo de su vida, que junto con su experiencia le dieron la formación y la capacitación de un oficial de Estado Mayor egresado de las mejores academias de la época. Prueba de ello es que Julio Argentino Roca fue el único general invicto en la segunda mitad del siglo XIX de la Argentina. Pero volviendo a su etapa inicial, a los 13 años, él va al Colegio Nacional de Uruguay. A los 15 años, en 1858, pide su ingreso al Ejército de la Confederación. La Confederación Argentina de ese momento. Es aceptado, se le otorga el grado de subteniente de artillería y se lo destina a la Brigada de Artillería 7 de octubre, número 1 de línea. Ese año asciende 1858 a teniente segundo. En 1859, a los 16 años de edad, tiene su bautismo de fuego en los campos de Cepeda, en el primer enfrentamiento entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires con los ejércitos a cargo de Urquiza y de Mitre. Roca siempre fue un hombre muy precoz. A los 16 años ya tiene su bautismo de fuego. A los 31 es general y a los 37 es presidente de la Nación. Eran otras épocas. Recién Rosendo decía que el coronel José II a los 65 años era un hombre viejo. Bueno, era más joven que yo en este momento. Pero en otras épocas era otra contextura física y otra longevidad. Roca, no obstante, fue un hombre muy precoz y la masa de sus jerarquías las obtuvo en el campo de batalla. Vuelve otra vez en 1860 al colegio, donde continúa con su preparación y hace la tutoría de sus hermanos menores, como decía recién Gonzalo, se encontraban con él en el colegio. Hasta que en 1861, nuevamente los conflictos
entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, lo llevan a combatir nuevamente ahora en Pavón. En Pavón se destaca porque cuando Urquiza da la orden de retirada, el joven teniente segundo Roca no se retira, se mantiene firme junto a sus 2 piezas de artillería. Lo comisionan a su padre, a José II, a que vaya por favor a decirle a su hijo que se retire. Julio Argentino no se retira hasta que él considera ya innecesario seguir combatiendo y junto con el capitán Solá se van manteniendo las 2 únicas piezas de artillería que no caen en poder del enemigo. Ya no regresa a las aulas. De ahí es incorporado al Estado Mayor del primer cuerpo de ejército del Ejército Nacional, que lógicamente estaba o había sido nombrado para dirigir el Estado Mayor su tío, que después fue vicepresidente de la Nación, Marcos Paz. Estuvo un tiempo en ese Estado Mayor y luego con ese mismo ejército pasa al comando operacional propiamente dicho a mando del general Paunero. ¿Qué hacía este cuerpo? Este cuerpo tenía la misión de pacificar el interior, donde los caudillos y los señores de la guerra se enseñoreaban en las provincias. Ahí lo vemos a Roca, joven, recorriendo el camino que va por Córdoba, San Luis, en comisión en Catamarca una temporada, posteriormente pasa a La Rioja y de ahí baja nuevamente a Córdoba, donde es destinado al regimiento batallón 6 de Infantería de Línea. Aquí termina una parte importante de la vida militar de Roca, que es su vida como oficial de artillería. 5 años plenos. Y pasa al arma de infantería, en la que estará hasta el final de sus días, donde también se destacará. Roca, entonces, en el 6 de línea, recibe un ascenso a ayudante mayor. Es una jerarquía que no existe más, y estaba entre capitán y teniente primero. En esta jerarquía hacía en aquella época responsables a quien la tenían de la educación, instrucción y disciplina de la tropa puesta bajo su responsabilidad. Roca tenía una particular habilidad para estas actividades militares y las cumple acabadamente. También tiene un nuevo desafío, que es el empleo y mantenimiento de los fusiles Enfield, que en ese momento era una novedad. Roca lo hace con solvencia. Posteriormente, hace una nueva incursión sobre las provincias del norte, otra vez en lucha contra los caudillos, en este caso contra el Chacho Peñalosa. Y en esta oportunidad hay 2 combates donde él se destaca y posteriormente asciende a capitán y es nombrado comandante de la 2ª compañía del 6 de línea. Baja a Córdoba y de ahí es destinado a San Luis, donde estaba la frontera. Y por primera vez, Roca se encuentra frente a frente con el otro enemigo que va a ser una constante en su vida, que es el indio. Transcurren los años 64 y 65 y en abril del 65 ahí lo sorprende la guerra con el Paraguay. Roca es un joven capitán de solo 22 años de experiencia, pero 7 años de servicios en campaña. Yo quisiera recordar que Julio Argentino Roca en su vida militar tuvo 35 años de servicio en guarnición. Como guarnición se consideran esos fortines de aquella época, que creo que era como vivir en campaña. Y 15 años de campañas militares, o 15 años en campaña. 50 años, ¿no es así?, guerreando. Bien, el joven capitán Roca, junto con el 6 de Infantería, marcha a integrar las fuerzas terrestres argentinas que van a combatir contra el Paraguay. Y así la historia y su legado personal, que es donde nosotros hemos sacado la mayoría de estos datos, lo vemos pasar por Puerto Diamante, Rosario, Rincón del Soto y por la costa del Payubre llegar hasta el teatro de operaciones. En ese teatro de operaciones, Roca, como capitán, participa prácticamente a su ingreso en el asedio y conquista de Uruguayana, donde obtiene una medalla por su comportamiento en la batalla.
y posteriormente con